En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Vemos claramente en 2 Corintios 3 y el versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjese bien, nosotros, porque se nos ha quitado el velo, miramos a cara descubierta. Cuando el velo es quitado, la cara queda descubierta. Cuando el velo está puesto, la cara está también cubierta, escondida. Cuando está quitado, la cara está descubierta. Pero cuando las religiosas modernas ponen lo que llaman velo, que en verdad no es velo, la cara no está cubierta, sino un poco de su cabello nomás, encima de la cabeza. En realidad, aunque piensen estar practicando lo que la Biblia aquí enseña, no lo están haciendo, porque el velo es otra cosa. Pudiéramos acudir a las costumbres orientales si tuviéramos la facilidad de mostrar fotografías de aquella región del mundo hasta el día de hoy. Veremos que el velo que se usa en aquella región del mundo, las costumbres orientales, comprueban esta definición del velo, que es algo que se cuelga para abajo y que cubre el rostro. Esto era la honestidad de la mujer, la sujeción de la mujer, el pudor de aquella mujer modesta, que manifestaba su sujeción al varón y al mismo tiempo su propia pureza, por medio de usar esta cubierta no solamente del cabello, sino también del rostro. No era sencillamente una mantilla como la que se observa hoy en día. Por tanto, si fuera mandamiento de Dios que las mujeres usaran el velo hoy en día, si fuera mandamiento que las mujeres en los diferentes países de Latinoamérica usaran el velo hoy día, ninguna de las personas que se ponen un pañuelito o otra mantilla estarían obedeciendo el mandamiento de Dios. Tendrían que poner un velo legítimo que cuelga para abajo, que cubre el rostro, no sencillamente una mantilla. Ahora, con esto en mente, habiendo definido bíblicamente y etimológicamente también las palabras que se están usando, podemos proceder a ver esto de la vergüenza de la mujer con la cabeza descubierta. Porque nuestro texto nos declara en el versículo 5 que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Y no solamente esto, dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto de raparse no era un significado religioso, no era un significado espiritual, sino un significado moral, entendido por toda la gente de aquella zona del mundo, en base a costumbres sociales del primer siglo y específicamente de la ciudad de Corinto, de esa región en la cual estaba ubicada Corinto. El doctor Robertson, erudito en el idioma griego en la historia de las costumbres del tiempo del primer siglo, escribe que entre los griegos solamente las prostitutas, tan numerosas en Corinto, por supuesto, por la inmoralidad que había en esa ciudad, solamente ellas andaban sin velo. Las esclavas fueron rapadas, como también las adúlteras. Y el código justiniano también mandaba que raparan las cabezas de las adúlteras. Entonces esto de ser rapado es algo que significa una vergüenza para la mujer, porque le está identificando con la inmoralidad. Lo mismo el andar sin velo.
El historiador romano Plutarco, historiador antiguo, dice, en los tiempos del Nuevo Testamento, sin embargo, entre ambas griegas y romanas, mujeres honrosas llevaban un velo en público. Aparecer sin el velo era un acto de arrogancia o bravata, o peor. Así que debemos entender que él está tratando algo que tiene que ver con las costumbres que entendía la gente de aquel tiempo. Antes que llegara el Evangelio a la ciudad de Corinto, ya le era vergonzoso a la mujer raparse. Antes que llegara el Evangelio a Corinto, ya le era vergonzoso a la mujer andar sin velo, no llevar velo en público. Ya era manifestación de falta de respeto para el varón, para su marido y otros varones. Era falta de respeto el andar en público sin velo, antes que llegara el Evangelio a la ciudad de Corinto, antes que en Hechos capítulo 18 el apóstol Pablo predicara en aquella ciudad. Ya era vergonzoso para la mujer el andar sin velo, el andar rapada. ¿No fue el Espíritu Santo quien llevó el velo a Corinto? Las mujeres no cristianas de Corinto ya usaban el velo como señal de sumisión al varón y pureza de vida. ¿Lo captó? Es importantísimo. Si no captamos este punto, no vamos a llegar a un entendimiento correcto de este capítulo, de esta enseñanza sobre el velo. Tenemos que entender que no fue la predicación del Evangelio, no fue un reglamento del nuevo pacto el que introdujo el uso del velo en la ciudad de Corinto. Ya lo usaban cuando Pablo por primera vez llegó a predicar allí. Ya las mujeres usaban el velo. Ya no se rapaban tampoco, a menos que fueran mujeres deshonrosas, como ya hemos explicado. Según las costumbres de los corintios, una mujer que no era fiel a su esposo fue rapada. Era costumbre de ellos. Y el apóstol Pablo enseña que para ellas, cristianas en la ciudad de Corinto, el no llevar el velo representaba falta de respeto y fidelidad al varón y no era aceptable para una cristiana. Vergonzoso era. Pero entendamos que estas instrucciones están basadas en las costumbres sociales que ya se encontraban en esa zona del mundo antiguo, antes que la iglesia fuera establecida, antes que el Evangelio se predicara, antes que llegara el nuevo pacto a esta gente, antes que Cristo muriera. Las mujeres honrosas y respetuosas de Corinto tenían la costumbre del velo. No se trata de un principio o enseñanza introducido por las enseñanzas de Cristo. Por tanto, esto cambia por completo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, o nuestro entendimiento de lo que está diciendo. Él no está estableciendo una práctica religiosa, no lo está haciendo. Él está confirmando que esta práctica, esta costumbre de usar el velo de parte de mujeres honrosas, que esta costumbre está de acuerdo con la enseñanza divina, que es Dios, Cristo, varón, mujer, orden de autoridad. Porque manifestaba en esto la mujer su respeto para la autoridad del varón. ¿Puede imaginarse usted el escándalo si una cristiana de Corinto se hubiera presentado en público sin el velo? ¿Qué pensarían los paganos de ese lugar? Para ellos, ella estaría representándose como una prostituta o como una que estaba manifestando su arrogancia y su rebeldía contra el varón. No es difícil imaginar lo que hubieran dicho de la iglesia y cuál sería el efecto en el pueblo de Dios. Además, en la iglesia en Corinto, una mujer que se encontraba sin velo estaría violando el orden de autoridad que Dios había establecido. Tenían que hacerlo. No era opcional. Las mujeres en Corinto tenían que llevar el velo.
según las costumbres de ese lugar, estaría mostrando su falta de respeto por la autoridad del varón y así por la autoridad de Dios. Y este es el problema que Pablo está corrigiendo en 1 Corintios capítulo 11 en los primeros versículos. El velo en sí no era el mandato divino. El mandato divino era y es que el varón tenga autoridad sobre la mujer. La costumbre del velo que ya tenían ellos apoyaba este mandato divino. En Corinto, las costumbres exigían, no solamente permitían, exigían que la mujer llevara el velo para mostrar su sujeción al varón. Por tanto, la enseñanza divina también para los cristianos era que ellas estaban bajo obligación de observar esta costumbre social del velo, porque de otra manera estarían en violación del mandamiento divino de la sujeción al varón. Es importante también notar que la única ocasión mencionada en la cual algunas cristianas aparentemente se querían quitar el velo es cuando oraba o profetizaba. Lea de nuevo el versículo 5 y verá que de esto trata únicamente la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Algunos han malentendido este punto y esto es otro punto importantísimo si vamos a entender este asunto del velo. Algunas personas, algunos hermanos aún han creído que solamente al orar o profetizar es cuando la mujer tenía que cubrirse. Pero no era así. La mujer tenía que cubrirse siempre en público, no solamente al orar o profetizar. Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué solamente menciona que no debe quitar la cubierta o no debe orar o profetizar con la cabeza cubierta para no afrentar a su cabeza? Bueno, ya mencionamos, en Cristo hay igualdad. En este mismo capítulo, en el versículo 11 dice, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hay igualdad en Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 25, no hay varón ni hembra. Todos somos uno en Cristo. Y tal vez algunos de estas hermanas pensaban que esto les daba el derecho de actuar de una forma diferente en sus actividades religiosas o espirituales, que tendrían el derecho de orar o profetizar sin el velo, pero estaban equivocadas. Pablo les corrige. La igualdad espiritual en el Señor no elimina el orden de autoridad establecido por Dios. Este punto es importantísimo, porque es la misma guerra espiritual que estamos peleando el día de hoy. En la iglesia del Señor, en muchos lugares, no en todo lugar, pero en algunos lugares, en la iglesia del Señor, hay personas, varones y mujeres, que están tratando de decir, ya que somos uno en Cristo, ¿por qué tenemos esta discriminación en contra de la mujer, que no permitimos que dirija oración, o que dirija los cantos, o que predique o enseñe una clase, aunque no sea en la predicación? Son pocos los que están proponiendo esto, pero algunos están proponiendo que ella puede dar una clase a los varones, o cuando hay varones, hermanos presentes, que ella puede dictar una clase o una conferencia. A veces le llaman seminario especial sobre el hogar o el matrimonio, algo así, y la mujer junto con su esposo está dando la clase prácticamente. Y esto en base a la igualdad en Cristo. No. El apóstol Pablo aquí aclara que no hay diferencia entre la igualdad espiritual y la autoridad establecida por Dios. Me parece obvio que no se trata de orar ni profetizar de parte de estas mujeres en la congregación, o sea, en una reunión que incluía varones cristianos. Porque esto, hermanos, seamos razonables. ¿Estamos diciendo que el apóstol Pablo se contradice en la misma epístola? Y esto sería una clara contradicción con lo que Pablo dice en 1 Corintios 14, 33 al 34.
En 1 Corintios 14, 33 al 34 dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y estaremos estudiando esta enseñanza en más detalle cuando lleguemos al capítulo 14. Pero no vamos a hacer que Pablo se contradiga. En el contexto de 1 Corintios 14 está hablando de los que tienen dones espirituales y de cómo deben actuar estas personas que tienen dones espirituales en la reunión cuando la iglesia está reunida. Y aquí dice específicamente que las mujeres callen en las congregaciones. No les es permitido hablar. De nuevo, consideremos los límites que se está presentando en este texto más adelante. Pero el punto es que decir que aquí Pablo habla de mujeres que van a dirigir oración y profetizar dentro de la congregación no es lógico, no cabe en lo demás de la enseñanza de 1 Corintios. Los temas que siguen del 11:17 en adelante ciertamente tratan en parte de prácticas cuando la iglesia está reunida, como la cena del Señor. Pero se da énfasis a esto, se aclara esto con frases como cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar, en el capítulo 11 y también en el capítulo 14. Pero no encontramos tales frases en este párrafo aquí que está hablando acerca del velo o la cubierta en la mujer. Así que no cometamos el grave error de decir que estas mujeres oraban y profetizaban en la reunión de la iglesia, porque no es así. Tomando todo esto en cuenta, se pregunta entonces qué importancia tiene esta enseñanza para cristianos hoy día. Algunos me han dicho, bueno, si es así, hermano, mejor arrancamos esta página de la Biblia porque esto ya no se aplica a nosotros. No tan rápido. Primeramente considerémoslo desde dos puntos de vista: la costumbre social ya existente y el mandato divino. Hoy en día, que yo sepa, no hay tal costumbre en la América Latina. Una mujer que aparece en público sin velo no es considerada por el mundo como prostituta. Las señales de la vida fácil son otras para nuestro tiempo y deben ser evitadas, por supuesto, por cristianas. Pero de acuerdo con nuestras costumbres y el entendimiento general del pueblo latinoamericano, una mujer bien puede ser honrosa, respetuosa, honesta, pura y completamente sujeta a la autoridad del varón sin ponerse el velo, ni ninguna cubierta en la cabeza. El significado del velo fue determinado por las costumbres sociales del tiempo. Según las costumbres sociales de nuestro tiempo, por lo menos en el mundo occidental, el velo no tiene significado. Tiene un significado religioso para aquella gente que cree que tiene significado religioso. Pero en cuanto a la sociedad se refiere, no tiene ningún significado. Ahora, en el Oriente hay lugares donde sí todavía tiene significado. Y en estos lugares, cristianas tendrían que observar la misma costumbre. Pero ¿qué del mandato divino? ¿Estamos diciendo que esta porción del Nuevo Testamento no es aplicable a nosotros hoy día? De ninguna manera. Todo el Nuevo Testamento es aplicable a nosotros. Todo. Pero siempre será necesario aceptar las enseñanzas divinas en cuanto al tema que aquí se trata, que recuerda no es la cubierta, sino el tema de la autoridad. Como en el primer siglo, también hoy día, la mujer debe mostrar su sujeción al varón. Pero no lo puede hacer hoy día por medio del velo, porque el velo no tiene tal significado. Así que los principios básicos tienen que ser aplicados a las cristianas de todo lugar y todo tiempo, pero no tienen que someterse a las costumbres sociales del primer siglo. No obstante, hay mucha aplicación
porque el movimiento femenil, como ya hemos comentado, el de nuestro tiempo es contrario a los principios incluidos en este mandato divino, y nosotros debemos aprender lo que Dios nos enseña y no lo que la gente del mundo está practicando, que es totalmente contrario a las Escrituras. Más adelante en nuestro estudio, después de considerarlo texto por texto, vamos a hacer algunos otros comentarios en cuanto a costumbres se refiere. Lo que hemos tratado de hacer en el estudio de este párrafo hasta el momento es considerar el tema, considerar lo que significa el asunto de ser vergonzoso para la mujer, esto de orar o profetizar con la cabeza descubierta, hablar acerca de cuándo se usaba el velo, qué era el velo y qué relación tiene todo esto con nuestro tiempo. Ahora queremos ver versículo por versículo este texto y tratar de hacer algunos comentarios más sobre la enseñanza de este párrafo. En el versículo 3 nuevamente presenta el tema, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Recordándole que no se trata de superioridad, sino de autoridad. Esto no significa que Dios sea mejor que Cristo, ni significa que el varón sea mejor que la mujer, porque no lo es. Cuando la mujer se sujeta al varón en este orden de autoridad, ella no está manifestando su inferioridad. No se trata también solamente de esposo y esposa, porque aquí no habla de esposo y esposa, aquí habla de varón y mujer en este contexto, no solamente de esposo y esposa. En el versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea que él actúa como si otro ser humano fuera su cabeza en vez de Cristo. Se está portando como si fuera mujer. Y esto es incorrecto. Esto es indebido. Afrenta a Cristo. Es una afrenta al Señor cuando el varón se porta como si estuviera en sujeción a otro ser humano y no a Cristo. Y cuando se porta como si fuera mujer. Luego en el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, es decir, el varón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, y de esto hemos hablado en bastante detalle, como también de la vergüenza de la mujer que corta su cabello o se rapa completamente, que queda rapada. Ahora, veremos un poco más en adelante, pero hay una diferencia. Aquí no está diciendo que es pecado o que sea incorrecto o vergonzoso, ni lo era en aquel tiempo, que una mujer llegara a que le cortaran algo de su cabello. Aquí habla de cortarse el cabello, de raparse de la cabeza, de quedarse prácticamente sin cabello, sin pelo. Esto es la situación vergonzosa que él está hablando. No está hablando de asunto de modas en cuanto al estilo del cabello de la mujer, porque no es este el punto que él está presentando. Porque si la mujer no se cubre, versículo 6, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer. En el versículo 7, 6 y 7 aprendemos que la mujer da gloria a su cabeza cuando manifiesta su sujeción al varón, así como el hombre da gloria a Dios cuando manifiesta su sujeción a su cabeza, que es Cristo. Este principio del orden de autoridad es apoyado por la necesidad de dar gloria a su cabeza. Versículo 7, la mujer es gloria del varón, debe dar gloria al varón, y lo hace cuando manifiesta su sujeción al varón.
Esto es en contraste con la afrenta a su cabeza en el versículo 5 y la vergüenza para sí misma en el versículo 6. Además, este mismo principio del orden de autoridad es apoyado en el versículo 8 por el orden de la creación. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. La mujer fue creada de la costilla, del costado del hombre. Este es el orden de creación que Dios estableció. No fue por accidente, no fue coincidental, fue algo que Dios planificó. Dios así lo hizo con propósito. Si nosotros no lo entendemos perfectamente, esto no cambia el hecho de que Dios decidió crear primeramente al varón y luego de él a la mujer. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón en cuanto a la creación se refiere. Entonces esto mismo apoya el orden de autoridad establecido por Dios, que el varón es cabeza de la mujer. También esto es apoyado por el propósito de la creación de varón y mujer. Versículo 9. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Fue porque no era bueno que el hombre estuviera solo y que necesitaba una compañera, una ayuda idónea, que Dios creó la mujer. La mujer no fue creada, el varón no fue creado por causa de la mujer. Al contrario, en la creación, si lo leemos en Génesis capítulo 2, la mujer fue creada por causa del varón. Esto nuevamente apoya el principio que Pablo está presentando, que el varón es la cabeza de la mujer. A estas alturas, a pesar de todo lo que hemos dicho, algunos estarán pensando que estamos aprobando el machismo. De ninguna manera, en absoluto, no estamos aprobando el machismo. No estamos aprobando ni aprueba la Biblia el concepto de que de alguna manera la mujer es inferior al hombre, que es como propiedad de él, que puede hacer con ella lo que quiere, que ella tiene que hacer lo que él piensa y dice sin ni pensar, ni tener sus propias ideas, ni expresar ninguna opinión, y mantenerse en silencio, callarse, agacharse cuando él lo dice. No es este el principio de la autoridad.